En esta sesión vamos a abordar la unidad 3 y 4 y vamos a estar analizando los temas de alcances de la investigación, hipótesis, variables, diseño de estudio, muestra y técnicas de muestreo. Primeramente, analizamos los alcances de investigación. Recordemos que hay enfoques de investigación que son cualitativos y cuantitativos y mixtos. También hay tipos de investigación que son, por su propósito, son pura y aplicada. Por su procedimiento son documental, de campo y experimental. Y también hay tipos de investigación que lo podemos clasificar por su alcance. ¿Hasta dónde llega la investigación? Existen cuatro. Los alcances son exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Vamos a analizar primero el exploratorio. Los estudios exploratorios o las investigaciones de este carácter se realizan cuando no se conoce mucho de un tema, cuando no se ha investigado mucho sobre ello, entonces es idóneo hacer una investigación con este alcance. Es decir, que hay poca literatura, hay poca información al respecto, como por ejemplo, una enfermedad de reciente aparición y que no se ha abordado, entonces es un buen tema y eso sería abordarlo desde el alcance exploratorio. Una catástrofe ocurrida donde nunca había sucedido también es un tema que puede ser alusivo a este alcance de investigación. El surgimiento de un medio de comunicación novedoso o innovador también corresponde a este alcance. El incremento de la esperanza de vida más allá de 100 años también puede ser un tema propicio, o los viajes interespaciales o los viajes a la luna, es decir, temas que hayan sido poco abordados o casi nada abordados. Por otro lado, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles, ya sean de personas, grupos, comunidades, instituciones, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Por ejemplo, si un investigador, un administrador de empresa quisiera saber dentro de las industrias aquí en Tijuana cuáles son sus propiedades, sus características, podría tomar como base una institución o varias y describir, por ejemplo, la complejidad de su estructura. Por complejidad nos referimos a todo lo que tiene que ver con lo horizontal, es decir, cuántas áreas de trabajo hay. También podría hacerlo de manera vertical, es decir, la jerarquía, los puestos jerárquicos que hay dentro de la institución, el organigrama. También lo puede hacer desde el punto de vista tecnológico, es decir, especificar o describir qué tipo de tecnología están empleando para desarrollar sus procesos, el tamaño de la institución o de la empresa por su cantidad de personas que laboran. Puede describir también el tipo de personal que allí labora, el tipo de profesión que la mayoría de ellos tienen, el tipo de giro comercial que la empresa tiene, describir detalladamente cada uno de ellos. Y la centralización, por ejemplo, si la empresa tiene funciones delegadas hacia otros departamentos, hacia otras áreas, quién tiene la mayor centralización en la toma de decisiones y también en la capacidad de innovación, es decir, cada cuánto innovan en sus procesos, en sus productos, en su tecnología, en su capacitación a los empleados, etcétera. Y es especificar nada más, detallar cada una de las características de esa empresa. También, por otro lado, lo pudiéramos hacer, por ejemplo, con un paciente, por ejemplo, los que trabajan en psicología o los que dan terapia o psicoterapia o en un hospital de salud mental, describir el perfil de una persona con algún síndrome, con alguna característica, por ejemplo, presenta síndrome de déficit de atención o una persona que tenga características de bipolaridad, trastorno de bipolaridad. Entonces se puede describir el perfil de esa persona.
desde su edad, desde su nacimiento, me refiero a su experiencia de vida, su condición social, su condición económica o socioeconómica, su profesión, su vida sentimental, su vida laboral, etcétera, etcétera. Es nada más la pura descripción. Por otro lado, los estudios correlacionales pretenden buscar relación entre una y otra variable, entre una cosa y otra cosa, entre un objeto y otro que es objeto, perdón, o entre un concepto y otro concepto. Es decir, ver si una variable está de alguna manera vinculada con otra o con otras variables. Por ejemplo, si a mayor capacitación de los empleados habrá mayor producción laboral o mayor productividad, aquí se está buscando la correlación o la relación, es decir, si los empleados reciben más capacitación, eso estará relacionado con que va a haber más productividad, va a aumentar el índice de productividad en la empresa. O bien, otra pregunta que buscara conocer, por ejemplo, a mayor tiempo de estudio que le dedican los estudiantes, válgase la reiteración, para, por ejemplo, presentar un examen de postulación para una universidad. Si le dedican mayor tiempo, habrá mayor rendimiento académico, es decir, que tendrán mayores puntajes que aquellas personas que no dedicaron más tiempo al estudio. Bueno, aquí se busca correlacionar. ¿Qué se correlaciona aquí? El tiempo que se establece o que se utiliza para estudiar con la otra variable que es el rendimiento académico o el puntaje. Tiempo y puntaje, ver si están correlacionados. Y en la anterior era mayor capacitación, mayor productividad, ver si esas dos variables están correlacionadas. Por otro lado, los alcances de investigación explicativos o causales también se les llaman. Estos están dirigidos, como su nombre lo dice, a explicar o a responder las causas de los fenómenos físicos o sociales. Se centran en explicar exclusivamente por qué ocurre tal fenómeno, tal hecho, qué es lo que hace que sucedan y cuáles son sus efectos o consecuencias o resultados para la sociedad, para la empresa, para un grupo de personas, etcétera, etcétera. Entonces, estos tipos que están aquí de alcances de investigación son los 4 más conocidos. Hay en las ciencias de la salud, le cambian los nombres, por ejemplo, al descriptivo le llaman prevalencia, el de exploratorio no aparece, en su lugar aparece otro que se llama comparativo, estudios comparativos o alcances comparativos, en fin, pero esta es la metodología más convencional. Ahora vamos a hablar de las hipótesis y los tipos de hipótesis. Primero vamos a definir qué se entiende por una hipótesis. Una hipótesis, según Enrique Villarreal, dice que es una respuesta tentativa y que el investigador propone a la pregunta de investigación, claro, que planteó en un principio y la va a comprobar. Es decir, formula una pregunta, a esa pregunta le da una respuesta tentativa o provisional que esa respuesta al final, con toda su investigación que va a hacer, con todo el estudio y la encuesta y procesar los datos, va a ver si realmente lo que él estaba afirmando en su hipótesis, aseverando o asegurando, es cierto o es falso. Si su hipótesis se confirma, se valida la hipótesis. Si los resultados confirman que no es cierto, entonces se invalida la hipótesis. Hernández Sampieri y sus colaboradores señalan que una hipótesis indican lo que estamos tratando de probar o de demostrar y se definen como explicaciones tentativas o provisionales al fenómeno investigado, algo similar como lo que dice Villarreal. Es decir, son aseveraciones provisionales o respuestas provisionales a las preguntas de investigación que uno da tentativamente y que después se deberán comprobar. ¿Cómo se comprueban? Con los resultados, con los hallazgos. ¿Cuál es la función de las hipótesis? La función es guiar el estudio, al igual que los objetivos nos indican qué es lo que estamos tratando de encontrar. Los objetivos nos dicen qué queremos lograr. La hipótesis, qué queremos probar, lo voy a demostrar, lo voy a comprobar. Y nos sirve para apoyar teorías que ya han existido o que ya se han formulado respecto a lo que nosotros estamos aseverando. Y también la otra función de las hipótesis es que nos
indican y nos establecen las variables. Dentro de las hipótesis vamos a hallar las variables. Eso lo veremos más adelante. Hay dos tipos de hipótesis, por lo menos en el tema que nosotros estamos estudiando, me refiero en el cuadernillo. Por lo general, existen cuatro. Están las hipótesis de trabajo, las hipótesis nula y también están las alternativas y las de estadística. Aquí solamente vamos a hablar de las de trabajo y las nulas. Las hipótesis de trabajo, también llamadas hipótesis de investigación, se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y se les define o se les simboliza como HI. Eso significa hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo. Tenemos un ejemplo, HI, o sea, hipótesis. Las demostraciones de afecto sí están relacionadas con la estabilidad en la relación de pareja. Aquí hay algo muy importante que quiero decir. Las hipótesis de investigación siempre van a ser afirmativas, van a llevar el sí, la palabra sí. Y en este caso, por ejemplo, de la hipótesis que estamos leyendo allí, pensamos que la pregunta de investigación era que si las demostraciones de afecto están relacionadas con la estabilidad de la relación en pareja, entonces yo me atrevería a dar una respuesta tentativa o provisional. ¿Y cuál sería mi respuesta? Que sí, que entre más demostraciones de afecto se muestre en la pareja, el hombre y la mujer, o de otro género, como se le quiera denominar, si hay más demostraciones de afecto, la relación de pareja se va a hacer más firme y más estable. Eso es lo que yo estoy aseverando, asegurando, pero puede ser que no. A lo mejor puede haber mucha manifestación de afecto y hay mucha inestabilidad en la relación de pareja, porque se deba a otras variables, pero yo estoy tratando de demostrar esa proposición que está allí y la voy a comprobar al final del estudio, ya sea que se apruebe o se desmienta, que se valide o se invalide. Por otro lado, tenemos las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas son el reverso o el opuesto o lo contrario a las hipótesis de investigación. Estas hipótesis nulas van a tratar de contradecir o refutar de alguna manera la hipótesis de investigación. Y se suelen simbolizar como H0, o sea, hipótesis nula. Y tomando el caso de la misma hipótesis anterior, vemos cómo está redactada aquí. Las demostraciones de afecto no están relacionadas con la estabilidad en la relación de pareja. Algo también que cabe señalar aquí es que no hay necesidad de plantear la hipótesis de investigación y plantear la nula. Es decir, que si yo quiero, puedo plantear la nula sin plantear la de investigación. Me puedo quedar solamente con la nula. O bien hay investigadores que plantean la de investigación y plantean la nula. Aunque muchos dicen, pues, una de dos te va a dar las respuestas en sí o en no. Entonces, mejor hay que decidirse por una. Y las alternativas, pues, se formulan cuando existe una de investigación, una nula, se tiene que formular una alternativa. De todo caso, si no existen estas dos, la alternativa no tendría razón de ser. Y como su nombre lo dice, son alternas, son otra propuesta, otra aseveración distinta a la de investigación y a la nula. Bueno, ahora vamos a hablar de las variables. Vamos con la definición. Las variables son todas aquellas características, propiedades, atributos, cualidades, particularidades o especificaciones o aspectos concretos que nosotros deseamos investigar, estudiar o analizar o medir en los sujetos, es decir, en un grupo de personas, en unos objetos, en otros eventos, ¿sí? Por lo que es imprescindible que esas características que estoy mencionando, esos atributos, esas especificaciones, deban tener dos cualidades. Uno, que se puedan observar, que pueda yo verlo, que hay una variación. Y dos, que se pueda medir, que haya un instrumento que me permita medir esa variación. Es decir, hay otros autores que definen las variables como propiedades cuya variación o cuya fluctuación, es decir, cuyo cambio, fluctuación, está en constante cambio.
válgase la reiteración, y esa fluctuación debe ser observable y medible. Si no es observable y no es medible, no es una variable. ¿Qué tenemos de ejemplos de variables? ¿Qué sí son observables y medibles? La salud de una persona, el estado de salud de una persona, yo puedo ver cuando una persona está deprimida, cuando una persona tiene fiebre, lo muestra en su semblante, se observa. ¿Y hay algún instrumento que me permita medirlo? Sí, está un termómetro. Hay un termómetro para ver si su temperatura de la persona está normal o está sobrevalorada o sobreestimada de lo normal. Entonces, sí se puede medir, sí se puede observar. El ambiente laboral, sí. Yo me puedo dar cuenta que cuando llego a una empresa, veo si el ambiente es agradable, es ameno, es reconfortante o es un ambiente muy hostil donde no se puede ni siquiera estar ni 5 minutos porque la energía es muy pesada. Entonces, ¿se puede observar y se puede medir? Sí, se puede medir. Hay instrumentos, hay cuestionarios, hay test que te permiten medir si el clima de esa empresa es favorable, es agradable, es un clima atractivo, productivo o es un clima hostil, negativo. Bueno, otro ejemplo, el peso corporal, también se puede medir. Se puede medir con una báscula y te sacan el índice de masa corporal y me puedo dar cuenta cuando una persona está subiendo de peso, se refleja en su organismo o cuando está disminuyendo de peso. Y así sucesivamente. El ingreso salarial también es una variable, la edad, el género, estar expuesto a muchas horas de contenidos musicales o videos o programas televisivos, todo eso son variables. El aprendizaje de conceptos, no todos tienen la misma cantidad de aprendizaje de conceptos, unos tienen más, otros tienen menos, aun cuando vayan en el mismo semestre, en el mismo grado, en el mismo año. La eficacia de un medicamento no siempre es la misma para las personas. A unos les puede resultar muy benéfico, a otros les puede ser contraproducente. La motivación hacia el trabajo, algunos están muy motivados, otros están poco motivados y unos están nulamente motivados. El clima atmosférico también está cambiando constantemente. El atractivo físico también es una variable, se puede medir en forma cualitativa, por supuesto. Me refiero a la percepción que tiene la persona, si para unos es bello o guapo o para otros es feo o desagradable. La calidad de un servicio, un producto también es una variable. Varía el servicio que se le da a una persona, a otra persona, o el producto para una persona que lo tiene y a otra persona que se lo pueda vender, también puede variar en manos de cualquier persona. El rendimiento va a depender también del uso que uno le dé, la frecuencia, etcétera, etcétera. Todo eso es variable y todo eso se puede medir. Existen dos tipos de variables de manera muy general. Hay más, hay tres o hasta cuatro, pero aquí nada más enunciaremos dos. ¿Cuáles son? Las variables independientes y las variables dependientes. Vamos a hablar ahorita de eso, de la independiente. La variable independiente podemos decir que es aquella cuando se presume que los cambios de valores de esta variable, es decir, de la independiente, determina cambios de valores en otra variable o en otras variables, a las cuales, a las otras, se les llama dependientes. La dependiente tiene su nombre claro, depende de la independiente, es decir, esta dependiente se va a modificar en función de la independiente. Las variables independientes muchas veces nosotros no tenemos control sobre ellas. Existen en el medio ambiente y existen por sí solas. Muchas de ellas están por su naturaleza de manera independiente o de manera individual. Y las dependientes son aquellas que naturalmente dependen de otra variable. Por ejemplo, si yo me expongo constantemente donde hay personas que fuman y me estoy exponiendo a ese humo, es muy probable que yo adquiera una pulmonía o un cáncer o que me enferme prácticamente, porque yo estoy expuesto a ese tipo de variable.
La variable independiente, las personas están fumando. Yo no les puedo prohibir que no estén fumando en la calle, pero si yo voy con ellos y platico con ellos mientras están fumando, pues ya es una eh, responsabilidad o irresponsabilidad de mi parte. Entonces, mi salud va a depender de lo que yo haga o deje de hacer, de lo que está en el medio ambiente, muchas cosas que están en el medio ambiente yo no las puedo controlar. Algunas sí las puedo controlar, otras no. Bueno, la variable independiente siempre será la causa, siempre la independiente, y se le suele simbolizar con una X. La X es causa y es la variable independiente. La variable independiente siempre va a modificar la otra variable, la variable dependiente. A esta variable dependiente se le conoce como efecto, consecuencia o resultado y se le simboliza con la letra Y. Así tenemos entonces X y Y. Bueno, seguimos. Ejemplo de variables. Aquí vamos a ver una X y una Y, o sea, una causa y un efecto, una variable independiente y una variable dependiente. Pensemos que nuestra hipótesis de investigación fuera la edad de las personas sí es factor determinante en la elección de programas de televisión. Yo estoy planteando, asegurando, aseverando, lo voy a corroborar al final, que la edad sí es determinante al momento de elegir programas televisivos. Entonces, yo tengo que encontrar mis variables allí dentro de esa hipótesis y ahí están mis dos variables. Mi variable independiente es la edad. La edad de las personas es variable. Pueden haber niños, jóvenes, adolescentes, adultos, jóvenes, adultos mayores, ancianos, etcétera. Esas son mis variables o mi variable independiente. La variable dependiente, la que depende de la edad, sería la elección de los programas televisivos. Es decir, lo que está suponiendo esta hipótesis es que de acuerdo con la edad se escoge el programa de televisión y a partir de lo anterior se determina como criterio para la relación de variables el número de veces que se da encendido al televisor para ver tal o cual programa. Aquí podríamos pensar que los niños eligen sus programas de acuerdo con su edad, los adolescentes eligen sus programas de acuerdo, o el contenido de sus programas de acuerdo con su edad, y los ancianos eligen sus programas también de acuerdo con su edad. Eso es lo que yo estoy aseverando, pero puede ser que hayan niños que elijan programas que no vayan acordes con su edad. Entonces, eso yo lo tengo que demostrar, lo que estoy aseverando aquí. Este es un ejemplo de una hipótesis con sus variables respectivas, que es la X y la Y, la causa y el efecto. Vamos a hablar un poco del diseño de estudio. Bueno, del diseño de estudio, esto es muy amplio, lo vamos a tratar de ser muy rápido, muy sintético. De manera muy general, existen dos tipos de diseños, los no experimentales y los experimentales. Primero vamos a hablar de los experimentales, que está en color amarillo. Los experimentales siempre van a ser el resultado de un experimento, válgase la reiteración, por eso se llaman experimentales, porque el investigador tiene que hacer un experimento, tiene que delimitar bien los pasos que deben tener todas las personas o los sujetos o los objetos con los cuales va a experimentar. Él debe manipular ciertas variables para ver qué efectos tiene en la muestra, en la población que va a estudiar, es decir, en los sujetos u objetos. Pensemos que un investigador inventó una nueva cepa de vacuna o un medicamento y hay un grupo de personas que presentan una enfermedad y este investigador acaba de decir, este medicamento es muy bueno, nunca se ha probado, pero quiero experimentarlo. Entonces, toma dos grupos de personas. La población es la misma. Vamos a pensar que hayan 50 personas y heterogéneo, ¿no? 30 mujeres y 20 hombres de edades diversas, pero todos presentan la misma enfermedad. Vamos a pensar que tengan artritis o artritis reumatoide. Entonces,
le dice a todos, vamos a pensar que los 50 están tomando un tratamiento médico del Seguro Social y a un grupo de personas les dice, miren, hay una nueva cepa y ustedes los va a dividir en 2 sesiones, o en 2 salas, o en 2 laboratorios, o en 2 tiempos, o en muchos tiempos apartes, y va a decir: "Ustedes van a tomar este medicamento cada tantas horas, es el nuevo medicamento, y vamos a ver de aquí a 3 meses, o hasta 6 meses, los efectos de mi nuevo medicamento para ver si su enfermedad reduce. Si su enfermedad reduce, o se mantiene normal o estable como está, o empeora". Y al otro grupo de personas también le dice que va a tomar ese nuevo medicamento, pero a este otro grupo de personas se le llama de control. Al primero se le llama de experimento, porque a ellos sí les da la mera cepa, la verdadera, la que acaba de encontrar, el nuevo medicamento. Pero a este otro grupo de personas es la mitad, mitad aquí, mitad aquí. El grupo de control, que es la otra mitad, le va a decir que le va a estar dando el nuevo medicamento, pero no va a ser el nuevo medicamento, va a ser la misma cepa o el mismo medicamento que ellos estaban tomando, solo que este grupo de personas no lo va a saber. Lo que él quiere experimentar es ver si estas personas con el puro placebo, porque puede ser una pastilla de azúcar o puede ser la misma que ellas están tomando, vamos a pensar que es la misma, que le da lo mismo, nada más que las personas no saben, piensan que es un nuevo medicamento y va a verlo durante también igual 6 meses, aquí 6 meses a este grupo de experimento y 6 meses a este grupo de control y empiezan el mismo día y él los va examinando día tras día, va viendo sus músculos, cómo están, si ya se les quitó un poco, o disminuyó un poco la tensión de la artritis y lo va estudiando así y les va dando el medicamento en las dosis indicadas, no sé si 2 veces por día o cada 3 días, etcétera, como él haya estipulado su programa de experimentación. Terminando los 6 meses, él va a mirar si tiene mejor efecto el medicamento o la cepa que él inventó, que acaba de descubrir, o la cepa o el medicamento que ellos estaban tomando de por sí en el seguro social. Y entonces, solo a los 6 meses, él se va a dar cuenta de los resultados. Pero antes, él ya había planteado, pensando en su investigación, una hipótesis. Su hipótesis pudo haber sido que con el nuevo medicamento, con la nueva cepa, los pacientes iban a mejorar su estado de salud, es decir, iba a disminuir la artritis reumatoide. Pero eso lo va a comprobar después de los 6 meses, hacer todo el experimento, pero para eso tiene que haber reunido un código de ética, tener cédula profesional para haber hecho el experimento, leerles la carta de consentimiento informado a todas las personas, en qué se van a beneficiar, si se les va a perjudicar o no se les va a perjudicar, si van a tener algún perjuicio. Claro que aquí no hay ningún perjuicio porque aquellos están tomando su mismo medicamento, estos están tomando un medicamento que es una cepa nueva, que a lo mejor no va a tener contraindicaciones, pero bueno, eso ya es responsabilidad del médico porque tiene que hacerlo de manera legal. Eso es un experimento. Ahora, los estudios no experimentales o los diseños no experimentales son cuando los investigadores no hacen experimentos, sino que solamente observan la circunstancia de un fenómeno que ya ha ocurrido, que ya ha sucedido. Entonces, ellos no provocan algo como en el primero, él sí lo está provocando para ver qué efecto va a tener en la población. En el otro no, nada más va a haber un grupo de personas que tomó tal medicamento, o estudia por qué se enfermó y cuál fue el tratamiento que tomó y qué beneficios tuvo. Y luego se va con otro grupo de personas, cómo se enfermó, qué medicamento tomó y qué efectos tuvo en su salud. Pero él no metió mano en las variables, no manipuló variables, no suministró medicamentos ni tratamientos, solamente fue a estudiar un grupo de personas que ya presentaban o presentaron la enfermedad. Entonces, los diseños no experimentales se clasifican en transeccionales y longitudinales. Los transeccionales, como dice allí, su característica es analizar datos en un solo momento. Van y recogen datos, la encuesta, una entrevista, un cuestionario en un solo momento y ya estos se pueden hacer en tipos de investigación con alcance exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa o causal, como lo habíamos dicho. Ahora, si lo hacen longitudinal, el longitudinal, su propósito es analizar cambios a través del tiempo, es decir, que la persona va a estar recolectando información o datos no en un solo momento, como en el transeccional, sino muchos momentos.
pero él no va a estar experimentando, solamente va a estar mirando que si alguien está tomando un tratamiento, va a estar siguiendo su evolución. A partir de hoy, qué tipo de tratamiento está utilizando o qué tipo de entrenamiento, si fuera un atleta, está utilizando y lo va a seguir por el tiempo, ya sea 6 meses, 8 meses, un año, y lo va a estudiar y va a recoger información durante todo ese lapso y luego lo va a analizar esos resultados y los va a discutir y los va a publicar. Esos serían como los tipos de diseños que se pueden utilizar o que hay disponibles en la investigación científica. Los diseños experimentales, para hacerlo más ejemplificado, hablamos de un tratamiento, un estímulo, una influencia, una intervención, que es la causa, y esta causa va a influir en una variable que ya habíamos dicho que se llama dependiente, que es el efecto, la consecuencia o el resultado. Vamos a poner de ejemplo una terapia psicológica. Un psicólogo o varios psicólogos hacen un diseño, un experimento. ¿Qué es su terapia? Darle una terapia a un grupo de personas o a una persona. ¿Cuál va a ser el efecto? Bueno, el efecto puede ser controlar el estado de ansiedad de una persona o que disminuya la ansiedad de esa persona, o puede ser que la terapia no le sirva y le salga contraproducente y va a aumentar la ansiedad en la persona, pero están haciendo un experimento. Otro tipo de experimento que se puede hacer, un tratamiento médico nutricional, puede servir para reducir el peso corporal en una persona o en un grupo de personas, o puede ser que lo aumente, pero todo eso, como ese experimento, va a variar en personas, dependiendo que también si la persona sigue apegadamente al tratamiento que se le da, porque a veces escondidamente puede ingerir más alimentos o puede estar, no puede estar durmiendo, va a incidir otras variables, a lo mejor está pasando por una crisis emocional y aunque esté llevando el tratamiento nutricional, su estado de salud se va a ver afectado. El aumento salarial también puede ser otro tipo de experimento que se hace en una empresa. Les vamos a aumentar el salario a todos los trabajadores para ver si con esto incrementa la productividad. Aumento salarial es la variable independiente. El efecto sería la productividad. Si puede ser que la productividad aumente, se mantenga estable o disminuya. Eso hablamos de variable independiente en el lado izquierdo y variable dependiente en el lado derecho. Así es como lo hemos venido explicando en las diapositivas anteriores. Bueno, los diseños experimentales, otro ejemplo rápido. Yo quiero ver cuál es la reacción de Sutanito, digamos. Lo hago enojar intencionalmente o le pido a ciertas personas que lo hagan enojar y yo voy a observar y voy a tomar nota muchas veces qué reacción tiene cuando se le hace enojar a esa persona. Voy a encontrar un patrón común. Si cada vez que se le hace enojar a esa persona, ver la forma en cómo reacciona. Es decir, la variable independiente es hacer enojar a la persona, hacerla enojarla, provocarla de una manera o de otra manera. Y la variable dependiente sería el efecto, el resultado de su comportamiento de esa persona, su conducta. Si se queda callada, si se avergüenza, si se pone roja, si explota de ira, si dice palabras obscenas, si insulta o si se va a la agresión física. Entonces, tendría uno que encontrar los patrones comunes, hacer el experimento 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 200 veces, no sé, las necesarias para encontrar los patrones similares. Es decir, ya se hizo el experimento con esta persona, con su tanito, 200 veces se le hizo enojar y de las 200 veces, 198 veces reaccionó con violencia, con ira y agresividad. Entonces indica ese es un patrón de su comportamiento y de su carácter y su conducta, porque hay una reiteración en el patrón de comportamiento. Ahora, eso es un experimento, pero si yo no lo quiero hacer de una investigación no experimental, bueno, entonces yo tendría que esperar a su tanito cada vez que esté enojado y ver qué reacciones tiene, pero yo no tendría que hacerlo enojar ni pedirle a alguien que lo haga enojar, sino que se tiene que presentar por sí mismo en la situación. Yo tendría que estar al tanto de cuando esa persona se enoje y eso sería un poquito más complicado. Bueno, son por poner ejemplos nada más. En esta lámina vamos a hablar de la muestra, pero se las voy a detallar en la siguiente sesión, en la otra parte, para poderle dar mayor continuidad y mayor profundidad por el tiempo, para que quede más claro.